Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un recopilatorio especial de más de 40 minutos de duración con las mejores historias de terror ocurridas en el barrio de Tepito, donde conoceremos todos los misterios que oculta este lugar. Antes de comenzar, recuerden tener activada la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia del canal. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alan y esta noche te escribo para contarte una extraña experiencia que viví hace ya varios años. Todo sucedió en la década de los años 90, cuando una tarde acompañé a mi madre al famoso Tianguis de Tepito, uno de los lugares más famosos y peligrosos de la Ciudad de México. Sin embargo, en nuestro caso era un sitio común, ya que mi madre solía visitar mucho este lugar, sobre todo la zona de Chácharas, donde compraba cosas para revender en otros tianguis de la ciudad. En este sitio solía comprar ropa, joyas baratas, artículos para el hogar e incluso uno que otro electrodoméstico que con suerte solo tenía una falla sencilla de reparar y que significaba una buena ganancia para nosotros. Pero en estas visitas que solíamos hacer, mi madre siempre me decía que eligiera algo para mí, por lo que yo siempre buscaba algún juguete, un cómic o una pelota para jugar con mis amigos. Pero una tarde, cuando buscaba entre los montones de cosas usadas, encontré algo que llamó mi atención. Se trataba de un payasito que venía dentro de un cilindro de plástico. El payaso estaba vestido con la clásica indumentaria de los payasitos de circo, con un traje de estrellas y una carita muy expresiva. Cuando lo revisé, noté que tenía una pequeña llave de cuerda, la cual al activarla hacía que el payasito se moviera, como si bailara al ritmo de la canción que se escuchaba. Y al final del baile, antes de que se terminara la cuerda, el payasito decía una frase en inglés que obviamente no entendía, pero aquel juguete se me hizo impresionante, por lo que le pedí a mi madre que me lo comprara, y esa misma tarde, cuando regresamos a casa, lo saqué de su caja para apreciarlo mejor y jugar junto a él, y cuando lo vi más de cerca, pude notar que la expresión del rostro de aquel muñeco era exageradamente detallada, porque incluso tenía unas pequeñas marcas faciales, tanto en su boca como en su frente. Pero lo más impresionante eran sus ojos, porque no estaban pintados, ni eran las clásicas canicas que traían otros juguetes, ya que sus ojos parecían ser reales e incluso emitían cierto brillo, y por momentos parecían estar humectados como los ojos de un ser humano. En ese momento, todos estos detalles los veía con la mirada de un niño inocente, por lo que me parecían geniales, y con el paso de los días, este payasito se convirtió en mi juguete favorito, pero no solamente porque jugaba mucho con él, sino porque aquel personaje también platicaba conmigo, comunicándose a través de mi mente, con un tono de voz que aún en este momento puedo recordar, porque era una voz gutural que, aunque sonaba espectral, siempre procuraba suavizar, fingiendo ser un payasito, tal como el juguete que representaba. Y esto se lo conté de inmediato a mi madre, quien solo me siguió el cuento, pensando que eran meras fantasías mías, y no la culpo, porque al ser una madre soltera, tenía muchas más preocupaciones, por lo que este tipo de cosas eran una niñería sin importancia para ella. Pero en el transcurso de un par de semanas, el payasito comenzó a hablar más de lo común,
comunicándose conmigo en todo momento, ya fuera en la escuela, en mi casa o incluso en mis sueños, despertándome en un par de ocasiones a plena madrugada para decirme que tenía miedo y que ya no quería seguir ahí, atrapado en ese cuerpo de muñeco. Y fue justamente en una de estas noches cuando noté que el juguete del payasito comenzaba a cambiar físicamente, sobre todo en su boca y en sus ojos, porque ya se le comenzaban a ver una fila de dientes en aquella pequeña boca de plástico, y sus ojos comenzaban a tener un ligero movimiento, reflejando un horrible brillo que me daba bastante miedo, porque cuando despertaba en las noches, lo primero que hacía era mirarlo, y aquella escena de ver un par de ojos brillosos a un lado de tu cama, no se la deseo a nadie. Pero aunque aquellos detalles me daban miedo y cierto grado de repulsión, yo seguía jugando con el payasito y lo seguía escuchando en mi mente, porque había desarrollado un tipo de adicción a estar en su compañía, la cual no se detenía a menos que jugara con él o que lo escuchara en mi mente, y estas pláticas eran cada vez más largas y complejas, ya que en ellas me decía que lo habían castigado metiéndolo en ese cuerpo y que si desenterraba su alma podría ayudarlo a que dejara esa prisión de plástico y a que fuera feliz regresando al mundo de los vivos. Sé que todo esto suena muy oscuro y profano, pero en ese entonces era un niño, además de que al recordarlo, tal como lo viví en esa edad, debo decir que yo sentía cierta pena por él, porque me imaginaba que lo que había dentro del muñeco era una persona normal, como cualquiera de mis familiares, y que él solo quería ayuda para salir de ahí. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta que estaba completamente equivocado, porque cada vez que me hacía esas peticiones, yo le decía que no sabía cómo hacerlo, porque no podía salir solo de mi casa, y mi mamá no creía en él. Así que estas peticiones pasaron de ser amables y victimarias a ser agresivas, ya que en mi mente me decía que debía ayudarlo, escapándome de mi casa por la noche, o que él le haría mucho daño a mi madre y a mi hermano mayor. Y debido a que yo quería mucho a mi familia, accedí, saliéndome de mi casa en medio de la noche, caminando en pijama y cargando al payaso rumbo a un cementerio cercano a mi domicilio. En ese momento, al estar en el frío y la oscuridad de la noche, me entró mucho miedo y algo dentro de mí me decía que estaba haciendo mal, por lo que comencé a llorar, pero el muñeco, a través de mi pensamiento, me decía cosas horribles, con el propósito de intimidarme y de continuar haciendo lo que él quería. Pero justo cuando estábamos a una cuadra del cementerio, sentí que el payasito comenzaba a pesar más de lo que pesaba regularmente, por lo que cada vez me era más difícil cargarlo, y cuando crucé la calle, también sentí como si aquel pequeño cuerpo se comenzara a mover, sintiendo como si ya no estuviera compuesto de plástico rígido, sino con un tipo de material flexible, parecido a la carne humana. Así que totalmente nervioso y aterrado, comencé a voltear hacia todos lados, buscando una forma de salir de aquella situación, y a la distancia alcancé a ver algo que me podría ayudar, por lo que me acerqué lo más rápido que pude hacia una alcantarilla abierta, cargando aquel pesado cuerpo y batallando en mi mente con las cosas horribles y grotescas que me decía, pero gracias a Dios alcancé a llegar y pude aventar aquel payaso de plástico al interior, donde se perdió rápidamente entre la oscuridad hasta que desapareció de mi vista, y después me alejé rápidamente de ahí, corriendo en las calles oscuras para llegar a mi casa, y conforme me alejaba de la alcantarilla,
la voz de aquel payaso iba perdiendo fuerza en mi mente hasta desvanecerse. Cuando llegué a mi casa, mi madre me regañó por haberme salido en la noche, porque a esas alturas ella ya se había dado cuenta de mi ausencia y había pensado en lo peor, y debido a la situación, decidí no decirle nada respecto al payaso, porque obviamente no me iba a creer. Sin embargo, en los días siguientes sí lo hice, y eso dio como resultado varias visitas al psicólogo, porque en la realidad de mi madre todo esto no podía suceder, pero todos los estudios mentales decían que yo estaba bien, y esto la frustraba mucho, hasta que una tarde, totalmente desesperada, me dijo que le contara todo desde el principio y sin olvidar ningún detalle, y cuando terminé, mi madre comenzó a llorar por el sufrimiento por el que pasé, más que por la historia en sí, la cual yo sabía que seguía sin creer. Pero una tarde, en la zona de chácharas, en un puesto distinto donde compramos aquel juguete maldito, mi madre comenzó a platicar con uno de los vendedores, y entre la charla salió el tema del payaso, donde mi mamá le contó todo lo sucedido al vendedor, obviamente omitiendo varios detalles, pero al escucharla, el vendedor no parecía sorprendido, al contrario, parecía enojado por toda esa situación, y en respuesta a la historia, le dijo que sí le creía, porque en aquel lugar era común que llegaran personas malas, como él les decía, quienes se dedicaban a hacer magia oscura para ofrecer este tipo de cosas a los vendedores, pagándoles cantidades muy altas, con la única condición de que debían regalarlas o venderlas a un costo muy bajo a cualquier persona que se interesara en ellas. Y de acuerdo a lo que nos dijo, a él ya le habían ofrecido varias de estas cosas, como veladoras, cuadros, libros, joyas y sobre todo muñecos, pero que él nunca había querido aceptarlos porque su padre le había enseñado a no hacer el mal aunque recibiera un beneficio en el camino. Pero la persona que nos vendió el payasito era una de las que más aceptaba y vendía este tipo de cosas, por lo que no se le hizo extraño que me pasara todo eso con aquel horrible juguete. Esta fue mi historia, pero no quiere decir que yo incito a que no compren en estos lugares, o que todas las personas que venden chácharas o cosas usadas son malas, porque de hecho yo me sigo dedicando a eso, y por eso mismo les puedo decir que tengan cuidado con lo que compran, porque las cosas que nos llegan tienen un origen desconocido, y por eso les recomiendo limpiar energéticamente sus compras para hacerlos suyos de alguna forma y que no les pase lo mismo que a mí. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse ningún video y por supuesto dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. El chamuco. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Javier y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me sucedió en las calles de Tepito, por ahí de los años 80. En ese entonces, yo estudiaba el segundo año de universidad cuando comencé a salir con Rebeca, una chica que me gustaba mucho y que era una de las más aplicadas del salón. Sin embargo, cuando salíamos de clases por la noche, siempre me decía que la acompañara solamente hasta el Metro Morelos, ya que de ahí ella caminaba sola, porque su casa estaba en medio del barrio de Tepito,
pero yo siempre insistía en acompañarla, porque tampoco me gustaba que ella se fuera sola, aunque dijera que la conocían en el barrio. Así que poco a poco fui acompañándola cada vez más cerca de su domicilio, hasta que la acompañé a su casa, y con el paso de las semanas, procuré hacerme amigo de las personas que vivían alrededor, de modo que cada vez me sentía más seguro y más confiado de regresarme más tarde al metro. Pero una noche, cuando salí de su casa a las 11, comencé a caminar por las calles del barrio, tal como lo hacía todos los días. Pero esa vez, por algún motivo, noté que las calles estaban más vacías que de costumbre, lo que me dio un poco de miedo, porque por más que buscaba con la mirada, no podía ver a nadie que conociera para sentirme más seguro, por lo que opté por caminar más rápido, pero justo cuando estaba a punto de llegar a una de las avenidas donde tomaba un camión, a la distancia alcancé a ver la silueta de un hombre caminando en dirección a mí. Al principio no me preocupó, ya que su sombra denotaba que venía vestido con ropa formal y caminando de una manera muy propia, pero conforme se iba acercando, me comenzó a perturbar su aspecto, porque su expresión era demasiado prepotente y retadora, con una enorme sonrisa y un cigarro en su mano izquierda, el cual acercaba su boca con mucha clase, viéndome desde lejos, con una mirada amenazante, y cuando estuvimos a unos metros de distancia, se detuvo frente a mí y me dijo: «Párate ahí, chavo, deja de caminar». Y sin saber cómo, me detuve, pero no porque quisiera hacerlo, sino porque mi cuerpo simplemente no reaccionaba, y ahí, congelado frente a su presencia y totalmente muerto de miedo, fue cuando vi su rostro con mayor detalle, y el miedo que sentí en ese momento era simplemente indescriptible, porque la piel de aquel hombre era totalmente distinta a la de cualquier ser humano común, porque parecía agrietada, como si la piel fuera un tipo de disfraz, y su boca era más grande y larga que la de una persona normal. Pero lo peor eran sus ojos, los cuales eran una extraña combinación de un tono negro con rojo y que emitían una energía tal que era imposible verlos de forma directa, porque el simple hecho de intentarlo provocaba que se me fuera la respiración. Y justo cuando sentía el terror de su presencia, el hombre me dijo: «¿Quién eres? Tú no vives aquí y no deberías caminar sobre mi territorio sin darme tributo. Tienes hasta mañana para presentarte o te buscaré hasta tu casa y te seguiré en tus sueños». Y después de ello, simplemente siguió caminando, dejándome atrás, totalmente paralizado, porque tuvieron que pasar un par de minutos para que pudiera moverme lentamente y con cierto dolor en mi cuerpo, de modo que más tarde tomé el camión, y cuando iba de regreso a mi casa, pensaba en todo lo que había vivido, sin saber qué era lo que había pasado, aunque en un principio pensaba que se trataba de un tema de inseguridad. Pero cuando llegué a mi casa e intenté dormir, simplemente no pude conciliar el sueño, porque cuando cerraba los ojos, volví a ver a aquel horrible hombre, mirándome de aquella forma amenazante, y aquella imagen era tan realista que decidí no dormir por el miedo que me causaba, y al día siguiente, en cuanto vi a mi novia, le conté todo lo sucedido, y ella se asustó demasiado, preguntándome si estaba bien, y yo, todavía pensando que se trataba de una persona normal, le dije que sí, que no me había quitado nada, por lo que ella se tranquilizó y decidió contarme todo respecto a este misterioso hombre, diciéndome que se trataba de una entidad que era conocida como el Chamuco y que tenía mucho poder y control dentro de este lugar, y que en mi caso
no me quedaba otra opción más que hacerle una ofrenda en un lugar específico donde era adorado. Así que esa misma noche, cuando la acompañé a su casa, ella y su hermano me llevaron a una esquina, en lo más profundo del barrio, donde había varias veladoras y todo tipo de ofrendas. Y ahí yo hice lo propio, encendiendo una vela y dejándole una pertenencia valiosa para mí, presentándome y diciéndole que yo respetaba su poder y que no quería tener problemas con él. Y después de eso, en las semanas siguientes, ya no lo volví a ver y pude dormir bien nuevamente, por lo que llegué a pensar que quizá todo eso era solamente un tema de superstición. Pero un mes después, cuando caminaba por las calles del barrio rumbo a la avenida, lo volví a ver a la distancia y al inicio sentí mucho miedo nuevamente porque tenía miedo de estar frente a su presencia, pero esta vez solo pasó a un lado de mí, dándome las buenas noches con una sonrisa burlona, con la que demostraba estar consciente de todo el poder y el miedo que despertaba en mí. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Aldo, y esto que te voy a contar es algo que me he estado guardando durante muchos años, porque incluso hasta el día de hoy necesito reiterar toda la historia con mi madre, quien vivió toda esta experiencia junto a mí, ya que incluso a mis 50 años de edad estoy en un tipo de estado de negación en el que me incito constantemente a creer que todo esto fue un sueño o una historia inventada por mí, proveniente de un tipo de trauma, pero no, todo es real, y esta noche les contaré todo lo que viví, tal como lo recuerdo, esperando que esto sirva como un tipo de terapia que le dé un poco de alivio a mi alma. Todo sucedió en la década de los años 80, cuando era un niño. En ese entonces, mi familia solía ir mucho al barrio de Tepito, tal como lo hacen varias familias mexicanas, para conseguir ropa y zapatos a un menor precio, e incluso mis padres también compraban alimentos y cosas para el hogar. Por este motivo, era común que también fuera entre semana con mi madre, quien a veces iba a comprar una película en VHS y otras a conseguir algún cosmético, blusa o pantalón con el dinero extra que ganaba vendiendo dulces, de modo que para nosotros esta era una zona familiar en la que nunca tuvimos un contratiempo de inseguridad, quizá porque tampoco teníamos mucho para que nos quitaran. Y una de estas tardes, en un mes de diciembre, fuimos a este tianguis mi madre y yo, donde intentábamos conseguir un regalo para un amigo de la escuela que estaba a punto de cumplir años. Recuerdo que era bastante tarde y que algunos puestos ya estaban recogiendo, debido a que la noche no tardaba en llegar, y entre aquellos puestos que estaban levantando, había uno en especial, donde estaban unas 5 personas paradas, quienes parecían ver algo bastante llamativo, por lo que nosotros pensamos que se trataba de una de las tantas ofertas que suelen aparecer en el momento menos esperado. Así que nos acercamos, esperando ver algo en venta que pudiera servir como regalo, pero cuando lo hicimos, solamente vimos 3 cajas pequeñas en las que había algo que parecía estar vivo, por lo que pensamos que se trataba de perritos, los cuales no estábamos dispuestos a comprar, porque siempre hemos sido una familia que está en contra del maltrato animal. Pero cuando mi madre se asomó a una de estas cajas, me dijo: «Mira, es un duende, debe ser una marioneta», lo que llamó mi atención porque a mí me encantaba ver las series y películas donde salían botargas y marionetas, pero cuando me incliné lo suficiente para ver el interior de la caja, haciéndome un lugar entre aquel grupo de gente, pude percatarme que se trataba de algo sumamente extraño, porque en efecto era algo parecido a un muñeco de un duende de unos 15 centímetros de altura, pero la forma en la que se movían
era demasiado extraña, porque tenían un movimiento que parecía demasiado real para tratarse de un muñeco de baterías, ya que movía su cabeza de una forma muy natural, como si desconociera su entorno y como si estuviera sorprendido de estar en aquel lugar, además de que el muñeco tenía un tipo de pelaje parecido al de los gatos, el cual también era demasiado realista, lo que me provocó miedo de inmediato, porque justo en ese momento uno de estos duendes me miró, confirmando que sus ojos eran demasiado reales para estar hechos de cristal, y justo en ese momento el vendedor gritó una palabra con la que este duende y los demás se dejaron de mover, como si en efecto se tratara de peluches que funcionaban con baterías. Esto hizo que las personas que estaban alrededor se sorprendieran y que incluso aplaudieran, preguntando de inmediato por el precio de aquellos muñecos de novedad. Pero después de escuchar el precio, varios de ellos agradecieron y se fueron, haciendo halagos a aquellos muñecos, argumentando que valían cada peso de su precio. Y justo cuando mi madre me tomó de la mano para irnos de ahí y seguir buscando aquel regalo, el vendedor la llamó y le dijo: «Mire, jefa, le doy ese duende de color café a mitad de precio porque vi que conectó con su hijo y se quiere ir con él». Y mi madre, contenta por la oportunidad, le dijo que sí, pensando que había encontrado una gran oferta y que le daríamos un regalo inolvidable a mi amigo. Así que lo compró junto a una tarjetita en la que venían las palabras que debíamos decir cuando quisiéramos que se moviera, además de una bolsita con varias semillas para alimentarlo, y nos dijo que también le podíamos dar dulces siempre y cuando se portara bien. Todo esto parecía demasiado novedoso para nosotros e incluso para los juguetes que se podían conseguir en aquella época, pero al tratarse de Tepito, pensábamos que se trataba de alguna novedad proveniente de China, como todas las que solíamos comprar en aquel lugar. Esa tarde, mi madre también compró una caja de madera, la cual adornó para meter a aquel duende, y cuando llegamos a la casa, ajustó todos los detalles para que se viera como un regalo, de modo que después de comer, y justamente cuando estábamos a punto de irnos a dormir, me llamó a su cuarto y me dijo: «Mira, ya quedó la cajita, ¿quieres que le digamos algo al duende para ver si todavía sirve y si se puede mover?» En realidad, yo no quería saber nada de aquella cosa, solo me quería dormir e ir a la fiesta del día siguiente para darle este regalo a mi amigo Miguel, quien coleccionaba todo lo referente a los pitufos. Pero para quedar bien con mi madre, le dije que sí, sentándome al borde de la cama, mirando aquel muñeco que me seguía pareciendo bastante extraño, como la primera vez que lo vi. Y en ese momento, mi madre tomó la tarjeta y gritó aquella frase, pero el muñeco no se movió, quedándose completamente tieso, por lo que mi madre lo tomó en su mano, acercándoselo a sus ojos para verlo bien, analizando que no tuviera ningún problema, para después ponerlo nuevamente en la cama, y esta vez, acercándose más a él, volvió a gritar aquella frase, esta vez en un volumen más alto. Y en esta ocasión, el muñeco comenzó a moverse lentamente, como si estuviera despertándose de un tipo de letargo. Primero se le movieron los ojos de un lado a otro, como si estuviera sorprendido. Después, movió sus brazos y sus pies, los cuales daban la impresión de estar petrificados, pese a estar elaborados con un tipo de plástico debajo del peluche. Y así sucesivamente se fue moviendo el duende, como si le costara mucho trabajo, lo que se me hacía demasiado extraño y perturbador, porque era como una película de terror, pero mi madre parecía emocionada, pensando que había comprado algo de un valor mayor al que había pagado por él, de modo que se acercó
y después lo tomó con su mano derecha para verlo bien. En ese momento yo me estaba convenciendo de que se trataba de un simple muñeco de plástico y peluche, al ver que mi madre lo manipulaba como tal, pero un miedo inconsciente se apoderó de mí cuando me dijo: «Mira, tócalo, quizá te guste y mejor te lo dejamos a ti». Aquel momento de ver cómo lo acercaba a mí mientras el duende se retorcía de una forma extraña, nunca lo podré olvidar, y mucho menos cuando lo tuve entre mis manos, sintiendo su extraña textura y aquella rara sensación parecida a unas pequeñas costillas, pero intentando ser valiente como tenía que ser un hombrecito, lo acerqué a mi cara para verlo bien, y en ese momento el duende se me soltó de la mano, saltando directamente hacia mi oreja, dándome una mordida, generándome un horrible dolor, cuando sentí cómo aquellos pequeños dientes se encajaron en mi piel. En ese momento, mi madre comenzó a gritar al ver que la mordida me había hecho bastante daño, perdiendo una buena parte del cartílago. Y cuando me agarraba la oreja, sufriendo del dolor, y mientras escuchaba los gritos de mi madre, vi cómo aquel duende corrió, metiéndose debajo de la cama. En ese momento, lo único que hice fue gritar y subirme a la cama, agarrándome la oreja, mientras mi madre me abrazaba y recitaba varias oraciones. Pero aún en ese momento, pese a vivir todo esto, seguía pensando que se había tratado de una rata, o eso era lo que mi mente decidía creer, porque en aquel momento recuerdo haber escuchado un chillido parecido al que hacen estos animales. Mi madre me ha confirmado varias veces que aquel sonido era emitido por aquel duende o por lo que sea que fuera aquel ser, porque esa noche, cuando llegó mi padre, le contamos todo lo sucedido, mostrándole la herida que tenía en la oreja, y él, al igual que yo, decía que se trataba de una rata u otro tipo de animal, regañando a mi madre por haber comprado algo así en Tepito. Y esa misma noche llamó a uno de sus hermanos para buscar en todos los rincones de la casa, porque debajo de los muebles se escuchaba perfectamente el chillido de aquel pequeño ser, el cual parecía esconderse de la luz, metiéndose en los lugares más oscuros de la casa. Y esa noche, cuando movían las cosas, lo único que encontraban era un tipo de viscosidad negra que tenía un fuerte olor fétido, el cual invadió rápidamente la casa. Al ver esta situación, el tío que le ayudaba a mi padre trajo a uno de los perros que tenía en su taller, un Rottweiler grande que destacaba por su agresividad, y apenas entró a la casa, comenzó a gruñir y a ladrar como si estuviera a punto de pelearse, y al mismo tiempo se escuchaba el chillido de aquel ser, el cual mi tío también pensaba que se trataba de una rata, pero después de unos minutos en los que el perro hizo un desastre buscando a este pequeño invasor, debajo de la puerta lo vimos salir, corriendo despavorido en dos patas, en medio de la oscuridad. Recuerdo que mi tío y mi padre se impresionaron cuando lo vieron, e incluso el perro rompió la puerta, abriéndola violentamente para irse detrás de él. Pero como vivíamos en un cerro, en la zona conurbada de la ciudad, aquel duende se perdió rápidamente entre la hierba, huyendo de su perseguidor. En los días siguientes, aquella colonia rural en la que vivíamos entró en alerta total después de que hubiera varios accidentes, los cuales iban desde animales de compañía con pequeñas mordidas hasta niños y bebés, quienes también eran atacados por este pequeño ser. Obviamente, nunca les dijimos nada, por temor a que no nos creyeran, aunque mi padre y mi tío les recomendó a todos los habitantes soltar a sus perros por la noche para que se hicieran cargo de lo que hasta ese momento seguían pensando que se trataba de una enorme rata. Y un par de semanas después,
estos rumores desaparecieron, siendo la inseguridad y la falta de servicios básicos el tema principal de aquella colonia. Y en mi casa, mis padres tuvieron varios problemas, porque mi padre le recriminó a mi madre por haber comprado aquella cosa, diciéndole que él ya le había contado otra anécdota de mi abuela, en la que también habían comprado una figura que les habían vendido como un santo, pero que resultó ser un ser oscuro que trajo muchas dificultades a toda su familia, y que por ello solamente compraban cosas sencillas en aquel lugar hasta que tuvieran el dinero suficiente para dejar de hacerlo. Estos problemas familiares duraron unas semanas y después mis padres se reconciliaron, dejando atrás esta horrible experiencia. Pero en mi caso, no he podido superar todo lo que viví, porque aún en la actualidad he escuchado varias veces aquel chillido en varias partes del país, desde carreteras y zonas boscosas, como en la ciudad, siendo el metro, los parques y las plazas comerciales los lugares donde más los he escuchado, porque este chillido es distinto al de las ratas y tiene un tono muy especial del cual no te puedes olvidar después de haberlo escuchado por primera vez. Antes de continuar con la última historia de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más directa y fácil de ayudar al canal. Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La quinceañera maldita de Tepito. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Kim y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví hace poco en el barrio de Tepito. Pero antes de comenzar, me gustaría contarte que por acá escuchamos mucho tus relatos, sobre todo cuando hablas de nuestro barrio y de todas las leyendas que existen por acá. Pero una vez que ya te hice llegar los saludos, paso a contarte mi historia. Todo comenzó en una noche de fiesta con varias de mis amigas, cuando estábamos tomando unas cervezas y contando historias de terror, y entre la fiesta, una de mis amigas comenzó a contarnos sobre una leyenda que le habían contado desde niña, la cual hablaba sobre el espíritu de una quinceañera que, según el relato, se aparecía por las madrugadas en las calles del barrio por haber incumplido una promesa que hizo a una deidad muy conocida por aquí, y por este motivo era común verla caminando por las calles oscuras todos los días 1 de cada mes para buscar con quién bailar, ya que de acuerdo al relato, una vez que veías a la quinceañera, ésta se acercaba a ti, primero caminando como si te fuera a preguntar algo, pero después comienza a hacer unos pasos extraños que supuestamente es parte de la coreografía de su vals, pero en realidad los movimientos se ven grotescos porque se trata de un ser que ya no pertenece a esta realidad. Cuando escuchamos la historia, nos burlamos de ella, tal como lo hacíamos con todas las historias que contábamos aquella noche, además de que personalmente se me hizo muy exagerada y honestamente muy poco probable de que realmente pudiera suceder. De este modo, seguimos conviviendo aquella noche, contando más historias y compartiendo recomendaciones de series y películas de terror, y después de eso me fui a mi casa cerca de las 3 de la mañana porque aquella reunión se extendió, y aprovechando que solamente vivía a 2 cuadras, ya que conozco a casi todos los del barrio, me fui caminando con un paso un tanto acelerado para evitar meterme en algún problema, pero justamente cuando llegué a la esquina de aquella calle, a la distancia, entre la oscuridad de los puestos que había en aquel lugar,
vi algo color rosa que llamó mi atención, porque al principio creí que se trataba de alguna lona que se había caído o quizá de alguna bolsa de mercancía que había olvidado alguno de mis compañeros, pero lo raro era que aquella cosa rosa se acercaba lentamente hasta donde yo estaba, lo que me hizo caer en cuenta de inmediato que se trataba de una persona vestida de forma extraña. En este punto, obviamente me dio miedo, porque iba sugestionada por las historias que me habían contado, y unos minutos después, de inmediato recordé aquel relato que les acabo de compartir, porque por más extraño que parezca, aquella persona que se acercaba a mí traía un vestido de quinceañera, color rosa, sucio y medio destruido. Pero cuando se acercó lo suficiente, mientras yo literalmente estaba congelada, pude ver que quien portaba aquel vestido no era un ser humano, y me niego a creer que lo fuera en algún momento de su vida, porque su cuerpo parecía estar en estado completo de descomposición, completamente negro, y su cabeza era demasiado pequeña en relación al tamaño de su cuerpo, destacando en ella sus dos enormes ojos, los cuales estaban completamente desorbitados de su cuenca. En ese momento me sentía completamente desesperada, porque mi cuerpo no se podía mover del miedo, pese a que una parte de mí pensaba que posiblemente era una broma de alguna de mis amigas. Pero cuando aquel horrible ser se comenzó a mover de una forma extraña, no sé de dónde saqué fuerza para echarme a correr de regreso a la casa de mi amiga, a punto de perder la conciencia del pánico que sentía. Mientras me tranquilizaba, todavía tenía fe de que me dijeran que había sido una broma y de que aquello que había visto había sido una persona disfrazada, aunque en mi interior sabía que era demasiado horrible y grotesca para haber sido un ser humano, y los ojos de mis amigas me decían que estaban igual de asustadas que yo, tanto por lo que les contaba como por el estado en el que me encontraba, porque sabía que estaban temerosas de que mi estado se pusiera crítico. Pero después de tomar algunos calmantes, logré tranquilizarme, intentando contarles todo lo que había sucedido, porque era difícil para mí, ya que no quería recordar a aquel horrible ser, aunque lamentablemente no podía salir de mi mente cada vez que cerraba los ojos. Sé que mi experiencia es extraña, pero yo estoy segura de lo que vi, además de que aquello empataba a la perfección con la historia que contó mi amiga, con la única diferencia de que yo nunca vi bailar a ese ser como tal, aunque si consideran baile a aquellos horribles movimientos que hizo, solo puedo decir que más que baile, era un tipo de danza demoníaca que nadie debería ver en toda su vida. Las voces de los caídos. Buenas noches, Dan. Te escribo desde el barrio de Tepito, después de escuchar los relatos que has contado sobre este lugar en el cual nací, pero que puedo confirmar que pasan cosas extrañas, no solo respecto a la inseguridad, que es un hecho que nadie puede negar, sino también porque hay un tipo de energía oscura que es única en este barrio. La historia que les quiero contar es algo que me pasó hace unos años y con lo que sigo lidiando hasta la actualidad. Todo comenzó cuando iba en la secundaria, cuando estaba de moda aquel juego de Charlie Charlie que estoy seguro que todos conocen y que muchos de ustedes seguramente jugaron, el cual en la mayoría de los casos se trataba de un truco para jugar y distraerse con los amigos, pero cuando yo lo jugué junto a dos de mis compañeras, estaba seguro que había alguien entre nosotros que en verdad contestaba nuestras preguntas, pese a que mis compañeras decían que era yo el que hacía el truco para asustarlas. Y para confirmar esto último, una noche en la que me quedé solo en casa, lo jugué, confirmando nuevamente que los lápices se movían
y que en verdad me decían lo que yo quería saber. Así que entrando en este tipo de juegos, comencé a buscar en foros de internet sobre todos estos tipos de juegos que existieran para contactar con entidades del más allá. De este modo, hice los juegos y retos más populares de este tipo, siempre sintiendo que me contestaban y que por algún motivo yo llamaba la atención de los seres del más allá. Así que en un acto tonto e irresponsable, una noche de luna llena, encendí una vela negra e intenté hacer contacto con los seres descarnados, sin seguir un método en específico, solo diciendo lo que se me ocurría en ese momento. De modo que después de hacer esta tontería, me fui a dormir, esperando las señales que les había pedido en el mundo real, para creer que realmente eran ellos los que se manifestaban ante mí. Y justo un día después de hacer esto, en la mañana, me despertaron 3 voces que decían mi nombre y que me decían tantas cosas que no los podía entender, por lo que abrí los ojos, esperando que fueran mis padres, mis hermanos o algunos de mis primos, quienes posiblemente me habían ido a molestar. Pero cuando abrí los ojos, no vi a nadie a mi alrededor, pero las voces seguían escuchándose y en cuestión de minutos comenzaron a escucharse más. Era como si muchas personas se pusieran alrededor de mí a hablar cosas sin sentido que yo no podía comprender. Esa mañana me mojé con agua fría, tomé pastillas e intenté todo con tal de callar a aquellas voces, pero nada funcionó. De hecho, mi madre me llevó al doctor, quien me recomendó ir al psicólogo si seguía escuchando aquellas voces después de tomarme lo que me dio. Pero esta situación no mejoró, por lo que un par de noches después, cuando me sentía completamente cansado y destruido por toda esta situación, intenté hablar con estas voces como si fuera un loco, diciéndoles que por favor hablaran lento y que de una vez por todas me dijeran en qué los podía ayudar. Y después de gritar esto un par de ocasiones, las voces se comenzaron a callar para comenzar a hablar una por una, y lo que me decían eran cosas de mi pasado, presente y futuro que solamente yo podría saber o suponer, y al mismo tiempo me pedían favores para cerrar sus círculos pendientes con sus familiares, amigos y amantes que seguían con vida. De este modo visité varias casas del barrio, dando los recados y recibiendo favores a cambio de parte de estos seres, creando un método infalible, porque ellos me daban conocimiento sobre cosas en específico que eran imposibles que yo supiera, lo cual me hizo ganar mucho dinero y fortuna. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, porque dependiendo del favor que recibía, era la gravedad de la acción que yo debía realizar, llegando a pedirme cosas que yo jamás haría. Así que buscando ayuda con esta situación, fui con el psicólogo y el psiquiatra, sin resultado positivo alguno, lo que me llevó a buscar respuestas en el mundo espiritual, con todo tipo de religiones y creencias, las cuales al menos me ayudaron a poder controlar este portal que yo mismo había abierto. De modo que con esta preparación aprendí a recibir solamente los mensajes y peticiones que en verdad podía atender en horarios específicos, sin que me afectaran a las actividades que hago diariamente. Pero aún así, esto se ha convertido en algo difícil de lidiar, y a veces ya no quiero escuchar a todas estas voces que me atormentan con sus peticiones, porque al principio solamente eran las voces de las personas que por algún motivo se habían quedado atrapadas en alguna parte del barrio, pero después comenzaron a acercarse a mí todo tipo de seres oscuros que ustedes ni siquiera se pueden imaginar, porque hay de todas formas, colores y poderes, siendo los peores los que yo llamo los caídos, los cuales se presentan con una forma semejante a un ángel
pero en versión oscura y perturbadora. Y toda esta experiencia me ha hecho comprobar por mí mismo varias de las historias que he escuchado en tu canal, porque ahora las voces no solamente las escucho en el barrio de Tepito, sino también en todos lados de la ciudad, desde el metro y mercados hasta plazas comerciales y zonas caras de la ciudad, donde a veces me toca realizar instalaciones de mi trabajo normal, percatándome que ahí las personas aparentan ser más finas y delicadas, pero los seres espirituales que habitan en estas zonas quizás son los más oscuros y tétricos de toda esta ciudad. En la actualidad, sigo trabajando para controlar más estas voces que escucho en mi cabeza y cada día me arrepiento más de haber intentado estos estúpidos juegos que practiqué cuando era un adolescente. Así que si un consejo les puedo dar, es que se alejen de todo este tipo de juegos y retos espirituales que hay por internet, los cuales pueden ser falsos para muchas personas, pero para otras, como yo, pueden significar la perdición. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con Compré una película maldita en Tepito, un relato ocurrido en este mismo barrio que publiqué hace poco en mi segundo canal. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes conocen una historia o una leyenda originaria del barrio de Tepito, o también pueden compartirme un emoji de una taza de café. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.